Soy el pastor Juan José Gil. Aún me cuesta respirar después de haber subido una escalera que, por cierto, no he terminado. Aún hay más arriba, pero con una altura impresionante. Los peldaños son enormes. Hace falta fuerza, pero bueno, me viene bien como ejercicio. Bien, estaba recordándome, fíjate en los días de Noé. Sabemos poco de aquellos días, pero en muchos sentidos nos estamos acercando a aquel tiempo. Mira, en los días de Noé se nos dice en el Génesis que los hijos de Dios, al ver que las mujeres, las hijas de los hombres, eran hermosas, entonces comenzaron a codiciarlas y a tomarlas para ser mujeres de ellos, tener relaciones sexuales y procrear. A consecuencia de esto nos dice la Biblia que salieron los Nefilim o gigantes, una raza que era híbrida, una mezcla entre seres humanos normales y seres no humanos que tenían unas características muy superiores en estatura, en fuerza, en inteligencia, etc. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues nos podemos imaginar la competencia que habría para que cada familia tuviera uno de esos gigantes en casa. Así que me imagino que para los seres humanos de aquella época, pues el aparearse con estos hijos de Dios o incluso gigantes, pues debió ser algo así como un trofeo. El resultado fue que la humanidad no estaba preparada para una cosa así y Dios no lo había permitido. De hecho, lo había prohibido. Entonces, bueno, eso es lo que se sembró. ¿Y qué fue lo que se cosechó? Se cosechó una generación o varias generaciones que eran muy poderosas en todos estos campos o aspectos, en inteligencia, inventaron un montón de cosas, también, por supuesto, en fuerza, en capacidad de dominio, en valentía, por supuesto, sobre todo comparado con hombres mucho menos equipados o formados o preparados que ellos. Pero como la raza humana no estaba preparada para un acontecimiento, ni mucho menos de esa forma, pues la maldad que ya había arraigado en el corazón del hombre, como lo vemos al principio, Caín y Abel, y luego en todas las cosas que ocurrirían más adelante. Como el pecado había entrado en el mundo y ahí estaba la envidia, la ira, los celos, la codicia, todo lo que podemos pensar que nos degrada como seres humanos, pues no tenían la capacidad de manejar un avance de ese tipo, una mezcla de esa clase. Es algo así como si a un niño pequeño pues le das a conducir tu automóvil o le das una maquinaria complicada que la puede romper, desmantelar, incluso tirar pensando que es un juguete y se acabó. No le puedes confiar, como no le podía confiar, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por supuesto, Dios tenía ese conocimiento y Dios sabía perfectamente lo que era bueno, lo que era malo, y Dios siempre sabía, por supuesto, hacer la diferencia y dejar a un lado lo malo para emplearse a fondo en lo bueno. Pero los seres humanos no. Por eso tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal era lo peor que podían hacer, porque al no haber sido seres humanos regenerados, convertidos, vueltos a Dios, humildes, dispuestos a seguir la instrucción, la enseñanza, la disciplina que necesitaban para madurar, pues iban a tomar aquel conocimiento y todos esos eventos o sucesos, como los de los gigantes o hijos de Dios que se unieron con las mujeres, lo iban a tomar como una ventaja para su egoísmo, para su
deseos, sus instintos. Bueno, ya sabemos el resultado. La tierra se llenó de tal violencia que nos dice el Génesis capítulo 6 que de continuo el pensamiento de la humanidad era hacia el mal. Tanto es así que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano y se había preservado a la descendencia o a los antepasados de Noé para que no cayeran en esa trampa de esa mezcla, de esa hibridez, y se mantuvieran seres humanos íntegros, sin contaminación, sin mezcla. Por eso nos dice también el Génesis ahí que, estamos hablando del capítulo 6 en adelante, que Dios observó que las generaciones de Noé eran perfectas para mantener al ser humano íntegro en la tierra, sin mezcla, sin contaminación. Así podía Dios continuar su proyecto. Enviaría un diluvio, salvaría a la familia de Noé y ellos se encargarían de repoblar la tierra de nuevo sin esa mezcla. Bueno, como podemos entender, aquella mezcla tenía que ver mucho con la genética. Cambiar una genética inferior, podríamos decir, por otra superior, pero que no era humana, y por tanto no cumpliría el objetivo por el cual Dios había creado al ser humano en la tierra, que era para enseñarle, para revelarse a él en su condición, en su humildad, y para recuperarle de una manera sobrenatural, poderosa, a través de la salvación en Cristo. Eso es todo. Eso resume todo el devenir de la historia, porque estamos aquí para eso, para aprender estas cosas, para entender lo que significa estar sin Dios, arrepentirnos, volvernos a Dios, tener salvación a través de su Hijo y regresar a las manos de Dios completamente maduros, fortalecidos espiritualmente. No como niños, entrampados en mil cosas, mezclándose, perdiendo la razón de ser o la humanidad que Dios tenía reservada para nosotros, de manera que pudiéramos aprovechar esta experiencia y salir mejorados, salir transformados. Bueno, hoy hemos llegado a un punto, en los últimos, 150 años, la ciencia ha tenido una evolución tremenda. El progreso ha sido tan enorme que apenas podemos creer lo que estamos experimentando, viviendo, viendo. Y los últimos años, podríamos decir, los últimos 50 años han sido los peores en el sentido de aceleración. Hemos tomado tal velocidad que ya no sabemos cómo va a parar este autobús que tenemos entre manos, o tren, o avión, o como queramos decirle, porque no sabemos manejarlo. Estamos metidos en este automóvil que va ya a 300 por hora y no sabemos todavía manejarlo bien. A consecuencia de esto, puede acabar todo esto muy mal. Puede acabar en una experiencia trágica para todos. De hecho, la Biblia nos advierte al respecto. Mira, la ciencia ha crecido tanto que hasta hace muy poco cosas que eran imposibles se están haciendo posibles. Por ejemplo, si una pareja no podía tener hijos, pues ahora, gracias a todos los experimentos que se han hecho, pues se puede tomar un óvulo, un espermatozoide, el óvulo de la mujer, el espermatozoide del varón, unirlos, perdón, y entonces comenzar el proceso de un bebé, de una nueva vida, de un feto. ¿Qué ocurre? Que entonces se puede implantar en la mujer, en el útero de la mujer, y si prende, pues va a comenzar a iniciarse el proceso de embarazo, crecimiento del feto, formación del bebé y finalmente el parto. Un milagro. ¿Y es positivo? Por supuesto que sí. ¿Es necesario? Claro, en muchos aspectos es necesario, especialmente cuando una pareja pues quiere tener familia y no puede por la razón que sea. Bien, ahí hay una solución y eso es bueno.
Pero ¿tú piensas que el corazón del hombre se conforma con eso? Fíjate en la Torre de Babel. No tenía el hombre capacidad de construir. Además habían inventado el ladrillo. Podían construir grandes fortificaciones, pero no se querían conformar con eso. Primero Nimrod hizo una ciudad, hizo varias ciudades, pero no eran suficientes. El ser humano tiene tal codicia que no se va a parar por nada. Querrá siempre más y además querrá ser como Dios. Esta es la cuestión. Entonces, ¿para qué se unieron después del diluvio en aquellas zonas de Mesopotamia para levantar una torre? Dice, una torre que llegara hasta el cielo. Bueno, ahí tenemos el fruto de la codicia, el fruto, por una parte, de la inseguridad que sigue latente en el ser humano porque sabemos que no somos Dios, sabemos que estamos limitados, que nos vamos a morir, etc. Y por otro lado, pues la codicia de tener más, de hacerse un nombre más importante, más grande, de llegar más lejos, de ser más reconocido, tener más poder, ser más famoso, etc. Eso se había metido en el corazón de toda aquella generación, la generación de Nimrod, y empezaron a construir hacia arriba hasta que Dios dijo basta. Lo mismo que la generación anterior al diluvio. Dios tuvo que poner un alto porque esto rompe completamente la razón de ser de este planeta, la razón de ser de que el ser humano haya sido creado, que esté aquí y madure y aprenda lo que tiene que aprender antes de ser exaltado. Primero viene la humildad, después viene la exaltación. Cuando escogemos primero la exaltación, lo que nos queda después es la humillación. Y esto es lo que le pasó a los constructores de la torre. Fueron humillados al confundir Dios sus lenguas y no poder continuar con la labor. Bien, pero ahora fíjate, estamos en pleno siglo XXI y ¿crees que se van a conformar con este tipo de engendrar por medio de una forma externa, por medio de la unión del óvulo y el esperma fuera del útero? No. Ahora están investigando, han seguido investigando, para ver incluso cómo se podría cambiar, mutar los genes de ese engendramiento para hacer una selección. Ver, oye, pues a mí me gustaría que mi hijo fuera de 2 metros y el otro dirá, pues yo un poco más, de 2,30 y el otro, pues yo de 2,50. ¿Ves qué fácil es aspirar a los gigantes? Y entonces yo quiero que mi hijo tenga pues pelo oscuro o pelo rubio o pelo castaño o pelo rojo o lo que sea. Quiero que los ojos sean verdes, sean amarillos, sean negros, sean marrones. Y entonces comienzo a pedir a tener hijos a la carta y entramos en una gran competencia. Porque ¿qué piensas? ¿La avaricia del ser humano se va a parar con eso? De ninguna manera. De pronto vamos a ver cómo todos quieren tener hijos gigantes, todos quieren tener hijos muy poderosos, por supuesto, también manipulando la genética para el cerebro, es decir, la inteligencia, los sentidos, todo esto. Es decir, vamos a crear razas mejores. Ahora, piénsalo por un momento. ¿Está el ser humano preparado para eso? ¿Acaso ha sido ya regenerado para ser como Dios, para ser como Jesús? ¿Ha sido ya de tal forma transformado en su interior, lleno de la plenitud de Cristo, con una humildad tremenda, con una sujeción total a Dios? No. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? ¿Qué harían si tuvieran todas las herramientas para tener los niños a la carta? ¿Qué es lo que buscan? Y ¿cuál sería entonces el resultado? Pues obviamente volveríamos a los días de Noé. No te quepa duda. Entraríamos otra vez en la dinámica. Hombres desarrollados físicamente, intelectualmente, se alargaría la vida, se quitarían muchas enfermedades, nos haríamos como dioses, pero con codicia, con soberbia, con avaricia, como Satanás. ¿Qué íbamos a hacer entonces? Una guerra más, o una guerra terrible, no solo a nivel terrestre, a nivel, Dios sabe a dónde estaríamos yendo con nuestra destrucción. En fin,
Ahora incluso están pensando en que la tecnología CRISPR, que es el cortar y pegar, es decir, tomar la genética humana y cortar en aquellas combinaciones que están afectadas por una herencia genética o un problema genético, un defecto genético, como sea, y cortar ese tramo y meterle otro sintético de manera que se corrija. Pero ¿qué pasa con la tecnología CRISPR? Que el ADN tiene unas secuencias bastante largas y las combinaciones a veces se parecen mucho. Si tú cortas para pegar, lo que tú cortas a través del CRISPR y pegas a través del ARN mensajero, entonces se puede equivocar perfectamente, puede cortar por donde no. Y entonces, en vez de progresar, podemos regresar o ir para atrás. Es más, podemos provocar más problemas que ventajas. Entonces todo eso todavía tiene mucho recorrido. Pero fíjate, incluso están pensando, ya que se puede manipular la genética humana, están pensando en hacer niños de forma no natural, no con un espermatozoide de una mujer, de un varón y un óvulo de una mujer, sino a partir de células madre, pues ahí ya dar paso a través de la manipulación del ADN a el proceso de el engendramiento y por tanto el desarrollo del feto y demás hasta tener vida sintética. ¿Serán seres humanos o qué serán? Pero ya están en ello. Ya lo están, no te quepa duda que no solo lo están investigando, sino probando. Y la humanidad, por supuesto, no está preparada para eso, ni es la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué se hace todo eso? Se hace porque desean probar, seguir probando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la mayoría de las veces te dan buenas razones, es decir, es que podemos sanar esta enfermedad o podemos evitar que esta pareja se quede sin hijos o podemos de alguna forma avanzar y superar ciertas cosas. Pero ¿se queda ahí? No, ni mucho menos. Eso continúa y continúa hasta límites insospechados. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde va la humanidad? Bueno, para mí está claro. Estamos de regreso a los días de Noé. Jesús lo había dejado más o menos ver cuando dijo en Mateo 24 que los días del Hijo del Hombre, cuando Él viniera, cuando Él regresara, o cuando Él iba a regresar, la sociedad estaría en esas condiciones, similar pues a los días de Noé. Lo mismo que dijo acerca de Lot, a los días de Lot. Cuando habló de Lot se refería a las perversiones sexuales, a la deformación del sexo. Y cuando dijo de los días de Noé, pues ahí, por supuesto, podía referirse a otras cosas, como se edificaba, se construía, pero detrás de eso había toda una manipulación genética contraria al propósito de Dios. Así que Jesús no solamente nos estaba diciendo que sería como en los días de Noé, que las condiciones parecerían de normalidad hasta que llegó el diluvio, sino que además podríamos verlo también desde esa otra perspectiva. En los días de Noé había una pugna por el empareamiento de mutación genética o hibridación genética, y hoy día ya hemos llegado a ese punto. Estamos produciendo en los laboratorios los cambios necesarios, los descubrimientos oportunos, y quizá ya se estén experimentando a plenitud todos estos inventos. Cómo cambiar la genética humana para que pueda ser
superior y, si puede ser, eterna. ¿Allá vamos? Bueno, la noticia es que Dios no lo va a permitir, porque el reino de Dios no está formado por híbridos. El reino de Dios va a estar hecho por seres humanos que han entendido por qué están aquí, a quién deben la vida, a quién deben sujetarse, quién es suficientemente sabio como para dirigir sus vidas sin que acaben en tragedias. En fin, os dejo esa reflexión. Que el Señor os bendiga.